Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy miércoles, como siempre, todos los miércoles nos reunimos como iglesia para interceder, para agradecer, para contar testimonio acerca de lo que Dios ha hecho durante la semana. También nos reunimos para alabar, para honrar, para ofrendar, para agradecer lo que Dios ha hecho con nosotros. Quiero desafiar a la iglesia que participe con los videos que está mandando, contando testimonio, leyendo la palabra, orando por la iglesia, orando por la familia y teniendo comunión en forma personal con Dios. Damos gracias a cada uno de los hermanos que están acatando la orden de las autoridades que han sido establecidas por el Señor. Eso honra a Dios y eso da testimonio de que hay una iglesia ordenada, que hay una iglesia que está acatando la orden y que está confiando en el Señor. El hecho de que estemos en cuarentena no quiere decir que no estamos confiando en Dios. Solamente estamos sujetándonos a las autoridades, que guardemos, que respetemos, que pensemos en las demás personas, que pensemos en el pánico, en el miedo, en el temor, en las preocupaciones, en las ansiedades que están viviendo las otras personas que están perdiendo la esperanza, que tienen temor. Y nosotros como pueblo, como iglesia, debemos estar quietos, debemos estar aprovechando este tiempo para estar con el Señor, de estar orando, de tener un pasaje bíblico y animar a esas personas con la promesa de la palabra de Dios. Esta es la mejor oportunidad para hablarle del Señor a la gente. Esta es la mejor oportunidad que tenemos para pensar, para reflexionar, para volvernos al Señor, meditar en nuestros caminos, cómo estamos caminando, qué clase de comunión estoy teniendo con Él. Quiero compartir un pasaje de la Biblia allí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, y dice así la palabra del Señor. Dice el profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. El altar es un lugar donde uno está en comunión con Dios. Es el lugar donde uno tiene un encuentro con Dios. Es el lugar que uno aparta para ofrecer sacrificio, al negarse a sí mismo y estar en primer lugar, darle al Señor. Es un encuentro, es una entrega, es un darle como prioridad a Dios. La Biblia dice: buscad primeramente a Dios y su justicia será añadida. Todas las demás cosas será añadida. Nosotros tenemos este desafío. Queremos hablar sobre restaurando el altar con Dios. Quiero hablarle de esto en este tiempo que vamos a estar en cuarentena, que vamos a estar comunicados a través del video, y ustedes van a estar comunicándose, van a estar mandando reflexiones, meditando en la palabra del Señor, y eso es hermoso, ver a la iglesia cómo está confiando en el Señor, cómo está aferrada a la palabra de Dios, confiando en las promesas de Dios. La Biblia dice que yo honro a los que me honran, a los que me dan el primer lugar, y a los que me desprecian, a los que me dejan en segundo lugar, dice Dios que lo desprecia, que lo desecha. O sea, ¿qué quiere decir? Lo deja a la deriva, para que reflexione, para que vuelva en sí. ¿Sabe? Estaba pasando algo muy difícil en la época del libro de Reyes, en la época del profeta Elías. Había hambre, había sequía. Y dice el profeta Isaías allí en el capítulo 17, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Entonces Elías Titibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era el rey de Israel: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán.
y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba a la frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Aún nosotros, como el profeta, podemos estar obedeciendo, podemos estar buscando al Señor, podemos estar en comunión con el Señor. Y podemos pasar por situaciones como lo que estaba pasando este profeta. Obedeció, prestó atención a la voz de Dios y fue donde Dios le dijo. Creyó a la palabra de Dios. Dice la Biblia que se secó el río. Pasó los varios días, se secó. Pero Dios ya tenía preparado a una viuda que seguramente estaba por una situación difícil. Dice la Biblia que la viuda tenía un hijo y ella estaba pensando ya de morir. De pronto Dios trae la respuesta. Seguramente estaba clamando, estaba orando, pidiendo auxilio a Dios. Y nadie seguramente se daba cuenta de la situación de esta viuda. Hay mucha indiferencia en la sociedad. A nadie le importa lo que está pasando al lado. Hay mucho egoísmo, hay mucha avaricia. El mundo es muy individualista y aún está pasando dentro del pueblo de Dios. Esto nos debe hacer reflexionar, nos debe hacer pensar que Dios nos levante para que seamos luz, para que seamos una iglesia que pueda extender la mano al que necesite, una iglesia que pueda estar orando, llevando el mensaje de esperanza. Y dice la Biblia que Dios le habló otra vez al profeta Elías y le dijo, vino luego palabra de Jehová, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Qué interesante, ¿no? Dios usó a esta viuda para sustentar al profeta. ¿Pero por qué? Una viuda pobre, una viuda que estaba quedándose sin harina, sin aceite, tenía poco aceite y poca harina. Pero Dios se quería glorificar. Dios quería probar la fe de esta mujer. ¿Sabe? En la hora de la crisis, nuestra fe es probada. Dice la palabra de Dios que nuestra fe es probada. Y hoy hay una prueba sobre todo el mundo. ¿A dónde acudirán aquellos que están confiados en la riqueza, en el conocimiento, en sus capacidades, en sus talentos? En una situación como esta, ¿a dónde acuden? ¿A dónde acudiremos nosotros como iglesia? Al Señor. Sin duda hay hermanos que están orando, que están intercediendo, que están leyendo la palabra, que se están animando uno a otro, contando testimonios, están orando por los hermanos. Esto es un periodo especial para la iglesia, para hablar del Señor. Y quiero hablarle a través de la palabra de Dios que dice que se levantó Elías y fue a la viuda. Y le habló, le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso de agua para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La viuda se asustó, se preocupó, porque eso lo tenía preparado para ella y para su hijo. Había preparado leña, el fuego, todo para cocinar. Tenía poco aceite. Sabía que si le convidaba al profeta, se iba a quedar sin nada. Dice ella, ahí en unas palabras que expresa su estado emocional y su corazón, y le dice eso a Elías. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Así estaba esta mujer. Pero Dios conocía su necesidad, Dios conocía su corazón. La Biblia dice que Él es esposo de la viuda, Él es el padre de los huérfanos, Él es nuestro Dios, que en momentos de crisis Él está, Él no se olvida. Parece que cuando Dios hace silencio es para probar nuestra fe. ¿Dónde está fundada nuestra fe? ¿Está fundada en el dinero? ¿Está fundada en nuestro conocimiento?
¿Está fundada en nuestras capacidades? ¿Está fundada en las personas? ¿En el gobierno? ¿Dónde está fundada nuestra fe? Nuestra fe debe estar fundada en el Señor. Y dice la Biblia que Elías le habla a esta viuda. Y Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero, de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Lo primero que vio Elías en esta mujer, vio temor. Aparte que no tenía esperanza, ya se quería, dice, bueno, yo estoy esperando comerme todo esto y ya como no sé de dónde va a venir el alimento, nos queda morir. Nos queda quedarnos quietos y esperar que venga la muerte. Pero Elías le dice esto, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta que pase esta peste, yo te voy a sostener. Yo soy el que te sostengo. Aunque pase esta gripe, yo voy a estar contigo. En el mundo van a tener aflicción, pero no temáis, yo estoy con vosotros. Y así dice la Biblia y va relatando que Dios bendijo a esta viuda. Pasa un accidente, el hijo se muere y Elías intercede y ora por ese hijo. Y el hijo es resucitado. Y dice la mujer cuando Dios responde a la oración del profeta, dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que las palabras de Jehová es verdad en tu boca. Hermanos queridos, tenemos que hablar la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia se respalda por sí sola. Si nosotros le hablamos a la gente que se arrepienta, que se vuelve a Dios, que busque a Dios, que dé el primer lugar a Dios, y entonces sus caminos van a ser bendecidos. Dice la palabra que no debemos apartarlo a diestra ni a siniestra, que hagamos conforme a lo que está escrito en él y hará prosperar nuestro camino. Confiemos en el Señor. Les animo que sigan orando, que sigan leyendo la Biblia, que sigan animándose unos a otros con los hermanos. Y pronto estaré hablando, esto es una introducción al tema que vamos a hablar, sobre restaurando el altar con Dios. Vamos a tocar punto número 1, restaurando el altar personal, que sería darle primero a Dios, buscar a Dios en forma personal, a través de nuestros devocionales, a través de la oración, a través de la palabra. Segundo lugar, vamos a hablar del altar familiar. Si usted se reunió con sus hijos, si usted están orando, están compartiendo videos, están leyendo un versículo, sus hijos lo están viendo, es una forma de restaurar el altar familiar. Y la otra es que cuando todo esto pase, nosotros debemos congregarnos. El Señor dice, no deje de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más aún los tiempos que estamos viviendo. Hermanos, les animo que cuando tengamos la oportunidad de congregarnos, nos congreguemos, nos animemos unos a otros y digamos, vamos a la casa de Jehová, porque allí está la bendición. Que Dios los bendiga y nos veremos en el próximo video a través de este audio.